tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo, como siempre, que nos sigan este espacio de reflexión, análisis y propuesta con los contenidos claves para la toma de decisiones. Les saluda Raúl Fraga en la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Y el día de hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a tres estudiosas, tres personas que se han dedicado de manera sistemática a estudiar el tema clave de las mujeres en México. Agradecemos la presencia y pediré que cada una de ustedes, por favor, se presente, de la doctora Rosa María Mirón Lince. Perdón, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Soy Rosa María Mirón Lince, soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, soy doctora en Ciencia Política y actualmente me hago cargo del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctora. La doctora Gloria Ramírez. Y también, desde luego, agradezco su invitación. Mi nombre es Gloria Ramírez, soy coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Soy académica de la facultad, investigadora, soy feminista, soy académica feminista. Soy madre de 4 hijos, eso es muy Excelente, importantísimo. Y desde luego estoy a favor de los derechos de las mujeres. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y la doctora también, Gloria Luz Alejandre Ramírez. Muchas gracias, Raúl Fraga, que nos hace el favor de invitarnos y que tenemos oportunidad de estar en algún otro momento. Pues soy Gloria Luz Alejandre, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también profesora de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiosa también de los temas de las mujeres, en particular centrada en la participación de las mujeres en la administración pública y sin duda pues una asidua seguidora también de mujeres como la doctora Mirón, como la doctora Gloria Ramírez, que han estudiado este valiosísimo tema que nos tiene ahora reunidas. Gracias. Pues verdaderamente un privilegio el que tengamos el espacio para comentar y generar conocimiento a través de esta maravilla que son las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Valdrá decir de entrada que el pasado 10 de octubre se llevó a cabo un importante coloquio sobre las mujeres en México, historia, administración pública y participación política. Esto fue coordinado por la doctora Gloria Luz Alejandre y sería muy importante que brevemente pudiéramos contextualizar cuáles fueron los puntos centrales que ahí se aportaron sobre la historia de la mujer en México y su proceso de reposicionamiento en la agenda pública, doctora. Eso es muy importante y sobre todo pues nos da un buen asidero de reflexión sobre el tema. El coloquio que llevamos a cabo sobre perspectivas de las mujeres en México, historia en participación política, fue indispensable colocarlo dentro de un ámbito muy particular, es decir, dentro de la Universidad Nacional estamos con un convenio en He4She y con ONU Mujeres, donde la presencia de las mujeres en la Universidad Nacional cada vez se hace más, sin duda, indispensable, que se vea, que se haga luz. Ahora, en el trazo de la historia política en México, el coloquio recogió varias cuestiones. Estuvo con nosotros también la doctora Patricia Galeana. Ahí fue muy puntual esa relación desde el siglo XIX hasta nuestros días. Estuvo también la doctora Elvira Hernández Carballido, que ahí también nos hace un recorrido muy importante, interesantísimo sobre la participación dentro del aspecto del periodismo de las mujeres y también aquellas mujeres que se han visto impedidas no por sí mismas, sino impedidas por las propias circunstancias políticas, históricas, sociales, culturales que han limitado su participación. Sin duda, la presencia de la doctora Gloria Ramírez recoge todo el trazo histórico vinculado a los derechos políticos de las mujeres desde sus inicios en los siglos XIX con Olimpia de Gaudes, que pues antier recordábamos que fue guillotinada, asesinada por colocar el tema de la participación de las mujeres, sobre todo en los derechos ciudadanos de las mujeres, ¿no? Y la doctora Rosa María Mirón, que nos hace también una perspectiva de la participación de las mujeres dentro de los espacios de toma de decisión política, es decir, dentro del Congreso,
dentro de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y de los partidos políticos. Entonces esas son las vertientes que fuimos tocando. Hay una parte que a mí también me parece muy importante mencionar. Tuvimos la participación de colegas de los estados, tuvimos la participación de la doctora Inés Castro Presa, la participación de la doctora Holly Wharton, la doctora Presa de Chiapas, la doctora Wharton de Oaxaca, tocando los temas de participación política de las mujeres en estos espacios locales que también se han visto impedidas por factores de naturaleza cultural que las han limitado o que las han excluido. Tuvimos la participación también de dos colegas, hombres, por un lado el doctor Juan Guillermo Figueroa del Colegio de México y el doctor Imer Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Aquí las participaciones y el reconocimiento, aquí tengo que decirlo así, de involucrarse en el tema, el reconocimiento por un lado e involucrarse en el tema fue muy valioso. Lo que colocó el doctor Juan Guillermo desde las paternidades, el problema de las masculinidades y cómo se involucran los hombres en esta dinámica de participación de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones, fue también muy, muy importante. Bueno, pues es un muy importante telón de fondo que nos permite adentrarnos en la realidad 2016 y la perspectiva hacia la sucesión presidencial, sobre todo para las mujeres en México. Doctora Gloria Ramírez, ¿cuál deberá ser el ángulo de atención especial que los analistas, los periodistas, los estudiosos deban poner en la lupa de observación sobre lo que las mujeres han conseguido hasta ahora en el plano del desarrollo y actuación política y lo que viene como la coyuntura clave de la sucesión presidencial? Bueno, es una pregunta muy amplia de la cual trataremos de aportar algunos elementos, ¿no? La historia de la lucha de las mujeres es una larga historia. Es una historia que para algunas mujeres académicas se remonta a la época del Renacimiento, ¿no? Y en esa época realmente empezamos a encontrar obras de mujeres que van a reivindicar precisamente ese papel hasta, bueno, la época actual. Y realmente la historia concreta de la mujer como ciudadana es una corta historia. Si cumplimos pues apenas un poco más de 60 años. En el caso mexicano. En el mundo en general, la historia de las mujeres va a reconocerse apenas el siglo pasado. Digamos, la ciudadanía plena, porque siempre estuvimos en unos espacios, en los espacios de reproducción, sustentadas también por grandes pensadores que consideraban que era el espacio en que tendríamos que no movernos de ahí, en el espacio de la familia, el espacio de la casa, el espacio privado, y es a través también de pensadores y pensadoras, y sobre todo un movimiento muy importante que se llama el feminismo. Claro. Que Amelia Alcázar dice que el feminismo es el hijo mal querido de la ilustración, porque realmente va a ser la historia oculta. Sí. O sea, la historia de las mujeres ha sido una historia oculta, ha sido una historia oculta intencionalmente. La visibilidad de las mujeres ha sido un trabajo de mucha fuerza y fue hasta la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres las sacan del trabajo para llevarlas a hacer a la empresa, porque los hombres estaban en el terreno, que las mujeres empiezan ya de manera más masiva a tomar otro papel. Pero conseguir el voto, conseguir el acceso a la educación, conseguir los derechos de las mujeres ha sido un largo camino. Y además descubrir aquellos elementos que han permitido su marginación y su exclusión. Porque en algún momento se habló, bueno, desde el voto, por ejemplo, ¿no? Cierto. Era el voto, pero era el acceso a la educación, porque no lo teníamos las mujeres, ¿no? Sor Juana se tuvo que vestir de hombre para poder entrar a la universidad. Entonces, de tal manera que después se dijo que no era la educación, se dio acceso a la educación, no, que lo que sucedía es que tenían que participar en proyectos productivos, entonces se entra a proyectos productivos, y vemos nosotros como mujeres tienen más acceso a la educación, están en proyectos productivos y vemos una gran desigualdad todavía. Realmente el voto se adquiere en 1953 en México, pero en general la media es a partir de los años 50, cuando Naciones Unidas reconoce una convención muy importante sobre los derechos políticos de las mujeres. Muy bien. Entonces vemos una cantidad de obstáculos,
pero muchos de ellos que estaban tenues, que se han ido descubriendo gracias al feminismo, en donde vamos viendo cuáles han sido los obstáculos que se han identificado, como la discriminación, por ejemplo, ¿no? Y cómo se maneja, o incluso la violencia. La violencia también es un elemento para mantener a la mujer sometida, ¿sí? ¿Sí? Sometida, considerada nada, porque una persona golpeada no puede tener aspiración de participar políticamente, ¿no? Claro. De manera que han sido muchos los obstáculos, y entonces tuvieron que implementar una serie de medidas, gracias al movimiento feminista y también a un movimiento internacional que identifica pues las medidas afirmativas para poder introducir las cuotas y entonces obligar a que mientras entienden o no entienden que la igualdad tiene significados concretos. Entonces tuvieron que implementar cuotas, se tuvo que empezar a decir a los partidos políticos, primero por favor intégrenlas. Nosotros tenemos es un periodo muy reciente realmente de acceso de la mujer, y en este marco pues ha habido un gran movimiento de mujeres, además desde luego del feminismo, sosteniendo y ubicando estos obstáculos y abriendo esta brecha. Entonces pasamos de las cuotas, se avanza de una cuota, se avanza a otra, y se logra algo muy importante, y eso es una gran conquista, la paridad. La paridad, pero solamente y exclusivamente en el acceso a candidaturas. Y en este marco hemos hecho una gran revolución. Por supuesto. Que ha levantado muchas respuestas misóginas y una violencia política muy grave. Que ya analizaremos. En la historia de nuestro país, la primera gobernadora que llegó al cargo fue precisamente Griselda Álvarez, gobernadora de Colima. ¿Qué punto de atención especial generó la llegada de Griselda Álvarez, doctora Rosa María Mirón Lince? ¿Fue un esfuerzo propio? ¿Fue una cesión otorgada por un sistema político que no le reconocía entonces? ¿Qué importancia histórica tuvo esa primera gubernatura en una mujer? La importancia histórica es enorme, sin lugar a dudas, ya la presencia de una mujer en un puesto ejecutivo de buen nivel, o sea, el puesto más alto en un estado. Sin embargo, de ahí para acá, esa fue una buena noticia, un avance muy importante, pero de ahí para acá han sido 5 o 6. Sí, por supuesto. Y hoy día, en 2016, tenemos solamente una gobernadora. De 32 en 32 entidades, solamente hay ahora una sola gobernadora. Que es la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Y recordamos también de lo que dice la doctora Mirón Lince, a Amalia García, que fue gobernadora en Zacatecas, a Beatriz Paredes, que hizo lo propio en Tlaxcala, y por supuesto también a Rosario Robles, que aunque no llegó por la vía de los votos, estuvo en la jefatura de gobierno del distrito, del entonces distrito. Las dos yucatecas nada más. Ni más ni menos que Dulce María Sauri, y Ivonne Ortega. por supuesto. Sí, y esas son todas las gobernadoras. Hasta hoy 7 con la gobernadora de Sonora. Son las únicas mujeres que han llegado a ese puesto. Sin embargo, los avances creo que son positivos y sobre todo se han acelerado en los últimos años. Como bien decía Gloria, a partir de 96 es que se incluyó en la ley electoral la sugerencia, porque no era más que eso, era un llamado a misa, un llamado de buena voluntad de los partidos para incluir cuotas a una cantidad, un porcentaje determinado de candidaturas destinado, decía no más del 70-30 de candidaturas para un solo género, o sea, para un solo sexo. Esto claramente eran 30% de mujeres. Pero obviamente los partidos encontraron la ruta para darle la vuelta a este mandato. Ha habido tradicionalmente una resistencia de los partidos políticos. Curiosamente ellos son los que aprueban las leyes, ellos son los que han aprobado ahora el avance o el incremento de las cuotas hasta llegar a la paridad. Sin embargo, siempre buscan darle la vuelta. En los primeros momentos, cuando sucedía esto, después pasó la cuota a 60-40, sin embargo siempre se encontró el atajo, y el atajo era las mujeres eran colocadas en las listas de plurinominales en los últimos lugares donde evidentemente no iban a llegar, o eran colocadas como suplentes. Es el memorable caso de las Juanitas en 2009. Claro. Primero eran suplentes o ponían suplentes hombres, ¿no? Que fue el caso de ellas, cedieron sus espacios. O el otro es ponerlas en distritos perdedores. Ahora la ley ya contempló, la reforma de 2014 contempló todas estas posibilidades y cerró las puertas, pero las cerró hasta cierto punto. O sea, todavía hay forma de dar la vuelta, y el hecho es que, a pesar de que es paritario, como decía Gloria,
las candidaturas son 50-50, hoy día a partir de esa elección los resultados nos dieron un 42% de mujeres en la Cámara de Diputados Federal. Esto se ha ido bajando también a las legislaciones estatales y ha hecho, sí, sin lugar a duda, una mayor presencia. Hay más mujeres en los legislativos y, bueno, de alguna manera es de esperarse que la presencia de legisladoras en estos espacios promuevan leyes que favorezcan la participación de la mujer. Esa es la buena claro. noticia, digamos, y vamos avanzando lentamente. La mala noticia en ese aspecto es que así como se ha incrementado la participación política de las mujeres, también ha hablado, mencionaba Gloria hace un momento, se ha dado un incremento de la violencia política de género terrible, o sea, realmente es muy, muy alto, que va desde las muertes, las amenazas o las muertes las han matado a candidatas sí. o a políticas, o una violencia más sutil, pero permanente, porque nosotros vemos, por ejemplo, 42% en la Cámara Federal de Diputadas. Sin embargo, cuando uno revisa la integración de comisiones, que son los órganos donde está el poder, donde se toman las decisiones, las mujeres tradicionalmente han sido relegadas a comisiones que tienen que ver con el género, a cosas de mujeres. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque hay una cultura patriarcal que impone este razonamiento, pero no hay más justificación que esto, y obviamente pues la no cesión del poder. Pero las comisiones que tradicionalmente, tanto a nivel federal como en los estados, han presidido las mujeres son deporte, juventud, desde luego la de equidad, y algunos otros grupos vulnerables, cualquiera que se consideran no comisiones AAA, comisiones de gobernación, puntos constitucionales, hacienda, esas no son, la lucha es enorme y difícilmente se les da oportunidad, mucho menos presidir la Junta de Coordinación Política o la mesa directiva o las posiciones más importantes en los congresos. ¿Por qué? Porque se impone la lucha. Esa también es una forma de violencia. Esa también es una forma que viven cotidianamente las mujeres. Ya son legisladoras, ya son diputadas, sin embargo sí siguen sufriendo esta discriminación que hace que sea necesario visibilizar primero este fenómeno y mantener la lucha en este sentido. Muy bien. Pues sumamente interesante este acercamiento que nos permite entender la enorme dificultad que se ha enfrentado por parte de las mujeres para ir ascendiendo en la escala de los posicionamientos y visibilidades públicas, políticas en el país. Y recordamos cómo Alaide Fopa fue una de las impulsoras de un importante movimiento en los ámbitos culturales, radiofónicos y periodísticos de México. Ella infortunadamente fue desaparecida en Guatemala, su tierra, y jamás se supo de ella. Pero aquí evidentemente se le recuerda como una de las personas que más impulsó la posibilidad del ascenso y la conquista de nuevos espacios para la mujer en América Latina. Después de la pausa vamos a continuar adentrándonos en este muy importante espacio de reflexión entre las que conocen de a de veras. Siga con nosotros después de la pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muchas gracias por continuar en este espacio de reflexión, análisis y propuesta. Un asunto clave que genera interrogantes es cuáles son los otros componentes, los grandes obstáculos que han impedido el ascenso y la validación de todo lo que la mujer mexicana aporta en los últimos años. Valdría la pena que quienes de ustedes gusten tomar este punto. ¿Cómo podríamos complementar este crítico retrato, fotografía de cuerpo completo sobre los obstáculos para la mujer y su ascenso en México? Bueno, pues desde luego tenemos una cultura patriarcal. O sea, Sí. Nosotros tenemos una cultura patriarcal que otorga a la mujer ciertas cualidades y la ha naturalizado. La mujer, por cuestión natural, que es el discurso realmente misógeno, conservador, la mujer tiene por cultura ciertas obligaciones y el hombre es otra. Esto se nutre de estereotipos, de roles, de una cultura binaria, que el hombre es el proveedor y la mujer es la que está en la casa cuidando a los hijos, que la mujer es la que transmite la cultura patriarcal porque es la que está en casa, que el hombre es no solamente el proveedor, sino más es el fuerte, es el que puede salir adelante, es el que puede aspirar a otro trabajo, y eso anula un principio básico que me parece importante, y que no es solamente la equidad, porque se habla mucho de equidad, sino es la igualdad. Yo creo que algo muy importante que pueden ver todos los televidentes y cuestionarse si yo entiendo realmente la igualdad y cómo la vivo. O sea, ¿qué es la igualdad y cómo vivo la igualdad? Porque el principio y el reto mayor es eso, la igualdad. ¿Qué significa ser iguales? ¿Qué significa ser equivalentes? ¿Qué significa tener el mismo poder, la misma voz? Y en ese marco, la igualdad no tiene que ubicar también cuáles son los obstáculos, ¿no? Los obstáculos no solamente es esta cultura patriarcal, sino son esta construcción del mundo que fue hecho en función de un solo sexo. Se construyeron las ciencias, se construyeron las disciplinas, se construyó un sistema que en todos los modos de producción, no es solamente en el capitalismo, va a haber una discriminación de la mujer. Sí. Y en ese marco tenemos que ubicar cómo sutilmente aquello que a veces nos parece natural y normal no es sino producto del ámbito social. O sea, la construcción de la diferencia ha sido un producto social. Ya decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace sino se hace, ¿no? Y entonces en este marco, ¿cómo se ha construido y cómo la construimos? ¿Cuándo la construimos? Cuando le damos a las niñas un poder, un espacio delimitado, ciertas y, por cierto, siempre menos posibilidades que a los hombres, y a los hombres se les da otro trato, ¿no? Y en ese trato hacemos una sociedad que no es igualitaria.
Y una sociedad que no es Claro. igualitaria no es una sociedad democrática. Y en ese marco tenemos que ubicar desde las propias leyes, porque las leyes han sido también construidas de una manera misógena, y buscar cuáles son los diversos herramientas o estrategias precisamente para detener desigualdad. Por ejemplo, hablábamos de las reformas, una de ellas que se hizo y que nosotros pugnamos desde la cátedra, fue ubicar que se decía los partidos políticos pueden no tomar en cuenta las cuotas siempre y cuando hagan sus asambleas democráticas. ¿Y quién cree que decía que hacían todas sus asambleas democráticas? Todos los partidos políticos. Y entonces no consideraban las cuotas. Esto se lleva a otros mecanismos, que es lo que se puede hacer precisamente para quitar esas leyes que pueden ser discriminatorias y que mucho son discriminatorias contra la mujer, ¿no? Muy bien. Cuando José López Portillo llega a la presidencia de México, asumirá la Secretaría de Turismo Rosa Luz Alegría. La primera mujer. Exactamente, la primera mujer que asciende a formar parte de un gabinete, pero eso deriva en una serie de descalificaciones y se le estigmatiza, ¿Por qué se llegó? menciona exactamente. ¿Cómo llegó? ¿Cómo podríamos? ¿Con quién se acostó? Exactamente, Ajá, ¿no? es así Sí. para decirlo con Pues toda para decirlo claridad. claramente, ¿no? Se decía que era la amante del presidente y que más que por tener méritos intelectuales, académicos y demás, era por la cercanía con el presidente. Porque a la mujer sí se le piden cualidades. Ese es el Entonces, si es Ese es mujer, el tiene tema. que ser la más inteligente. Si es mujer, pues, si no pudo haber llegado sola. Entonces hay una descalificación del punto de partida, ¿no? Llega porque llegó, lo cual no se preguntan cuando llega un hombre. ¿Cierto? Sí. Entonces, a la De mujer hecho, preguntan ahí por está qué llegó, ¿no? Ahí está un poco el tema. Es aquí, vinculándolo a la administración pública, Sí. tenemos, y como bien lo han mencionado, bueno, solo hemos tenido 7 gobernadoras, ¿no? Hasta Ajá. el momento. Bueno, de ahí también hay que escalarlo hacia las secretarias de Estado, a las subsecretarías de Estado Claro. y a la desagregación en los diferentes puntos y organigrama de cada una de las secretarías. ¿Cómo van llegando las mujeres y ascienden a los cargos, no de elección popular, de designación, porque finalmente son designadas por el secretario de Estado o la secretaria de Estado en turno o el presidente de la República, y cómo sus cualidades, habilidades, competencias pudieran ser cuestionadas con relación al cargo que están ocupando? Es decir, a las mujeres se nos exigen, Sí. válgame la expresión, se nos exige mejores resultados que los que pudiera tener un hombre. ¿Por qué? Porque estamos de manera continua ante el escrutinio de una cultura extremadamente centrada en esta lógica patriarcal. La cuestión es de cómo esta cultura patriarcal está trasladada y la vemos presente en todos los ámbitos de gobierno. Es decir, las mujeres que trabajan dentro de la administración pública se van a enfrentar a los mismos esquemas patriarcales que se enfrentan en sus casas. Entonces aquí está un tema muy sensible y muy delicado que va estrechamente vinculado con el tema del coloquio y con los proyectos académicos que se están desarrollando en la facultad, y que tienen que ver precisamente de cuáles son las percepciones que tienen las mujeres con relación a su posibilidad de ascender dentro de la administración pública a cargos con mayor capacidad de dirección y de toma de decisiones. Y en ese ángulo, sí, adelante, Sí, en por este favor. punto que mencionaba Sí. Gloria Luz, justamente no solo en el sector público, por ejemplo, Sí. en los partidos Sí. es clarísimo, hay muchísimas mujeres participando, pero Ok, forman mira. la base Ujú. de la pirámide. Son estructuras piramidales en donde las Sí. mujeres están abajo, son las que ganan menos, las que tienen puestos de menor importancia, tienen que hacer muchos más méritos para avanzar en esta ruta de ascenso o de colocarse en una posición directiva. Ahora, es cierto, ¿cuáles son las expectativas sociales que tenemos? Bueno, desafortunadamente es una cultura que se ha permeado no solamente en México, en todo el mundo. Bien se dicen los movimientos actuales que hablan de que ya no queremos princesas para las niñas, no queremos presidentas. Sin ¿Por duda. qué el hombre? Porque también ahí en los cuentos de hadas, en todas las caricaturas, las películas que ven los chiquitos, niños y niñas, bueno, ellas son las princesas dulces, tiernas, que esperan dormidas a que su príncipe azul, que es el fuerte, el que tiene que dar. Este es el esquema que se está reproduciendo desde ese momento. Claro, esto es yo creo que ahí es donde hay que empezar a romper y buscar justamente un mayor desarrollo igualitario de mujeres y hombres.
hay datos muy interesantes en las universidades. Somos la mitad de la población, bueno, un poquito más de la mitad de la población, y no tenemos la mitad de las posiciones, y no tenemos la mitad del poder, y no tenemos, o sea, estamos muy por abajo en muchas cuestiones cuando somos la mitad. Estadísticamente, a ver, no habría una explicación lógica y racional de por qué, si somos más en México, somos más de la mitad de la población, solamente hay 7 gobernadoras, hablando del caso que mencionábamos antes. ¿Cuál sería la explicación? Ningún ejercicio estadístico nos diría por qué, o sea, no hay probabilidad, no hay ninguna argumentación. ¿Por qué es eso? Claramente porque las condiciones de lucha política no son equiparables, y porque las mujeres tienen muchas menos posibilidades. No es que sean más tontas, no es que sean menos preparadas, no es que no tengan ganas, es el argumento muchas veces de los, es que no hay mujeres, es que no quieren, es que no les interesa. No, bueno, claro, ese es... O es que perdemos porque son mujeres, porque como ahora ya les dan, ya es la paridad, entonces por meter mujeres se tiene. Pero incluso en las universidades. O sea, nosotros de acceso a la educación es clave. Nosotros en la UNAM no hemos tenido una mujer rectora. Nunca ha habido una mujer secretaria general. O sea, ese espacio... Hay una abogada general. Bueno, abogada sí, pero secretaria general no. Claro, sí. Abogadas ha habido varias mujeres. Pero digamos, y las directoras, o sea, la primera directora de la facultad de una escuela de jurisprudencia, como es la de la UNAM, llega después de 450 años. Y no tuvo reelección, por cierto, ¿no? Entonces, los obstáculos son enormes en cuanto a realmente cuando se juega lo fundamental, que es el acceso al poder. Y entonces ahí sí surgen una cantidad de discursos misógenos, de discursos que incluso lo vivió la propia gobernadora, la propia candidata que está ahorita como gobernadora, Claudia sufrió también violencia política. O sea, sacaron una cantidad de carteles, de una propaganda misógena que decía, no, la mujer tenía que estar como el rifle, ¿no? Cargado y en la escopeta detrás de la puerta, no tenía que estar en el ámbito público. Entonces, sí, realmente los obstáculos son muy fuertes, no hay ese acceso, por eso se tuvieron que implementar las cuotas, para que eso llevara, y eso debería de implementarse en varios ámbitos. Incluso el problema de la paridad actualmente, se habla de la paridad en el acceso a candidaturas, pero debería de ser también en el ámbito de la administración pública, porque lo que se está jugando son los derechos políticos de las mujeres. Los derechos políticos electorales no es solamente el acceso a un puesto de elección popular, son el acceso a puestos, no solamente sea a un ámbito electoral, sino también el acceso precisamente a la administración pública, el acceso a la participación política, que Rosa María conoce muy bien, que es también la participación de la mujer en organizaciones civiles, y el acceso, también este es un espacio de emprendedores, ¿no? También las mujeres empresarias han tenido. Y ahí vive un conflicto la mujer no resuelto, que es el conflicto, como dice Madame Badinter, entre la mujer, entre la madre y la mujer. Porque a pesar de todos estos avances, seguimos haciendo esta doble y triple jornada. Llegar sí, pero ¿a qué precio? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? Así es. Ahora, yo creo que también es importante darle el apoyo a las mujeres, justamente para que se desarrollen en términos laborales, pero socialmente se requiere del apoyo de la infraestructura social para que haya guarderías, que haya atención médica en determinados horarios, que puedan cumplir las mujeres y los hombres también con ambos roles. O sea, también el padre de familia tiene un rol importante dentro de la casa. Yo creo que, decía Gloria y con toda razón, todo el ambiente internacional me parece que es favorable. En México vamos retrasados, sí, sin lugar a dudas, apenas 63 años del voto, pero no solamente esto, estos fenómenos de violencia, combinados con la violencia en general que ha permeado los últimos procesos electorales, hacia las mujeres ha sido particularmente grave. Sin embargo, yo creo que es un buen momento para seguir avanzando, porque el contexto internacional sí ha influido. Finalmente, este vínculo de México y el reconocimiento, ya la incorporación de los derechos políticos a la Constitución de los derechos humanos a la Constitución, de los derechos políticos considerados como derechos humanos hace unos cuantos años, es un ambiente positivo. Y además, claro, las convenciones que ha suscrito México lo obligan de alguna manera a seguir dando resultados, aunque no siempre, no ha informado, este año no informó. Bueno, este año está pendiente la entrega de un informe, que es el del informe de la CEDAW, pero sí lo tiene que entregar. La CEDAW es la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, se conoce como CEDAW,
Y esta recomendación es como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Además, realiza una serie de recomendaciones, tiene más de 160 recomendaciones para México, pero también realiza observaciones generales, y en esas observaciones generales le explica al Estado cómo y qué debe de hacer. Y en este marco, pues son las herramientas que tienen las mujeres, y también otras que yo creo que sí valdría la pena comentar. ¿Qué hacen las mujeres cuando sufren este tipo de situaciones y cómo las estructuras se van abriendo o no se van abriendo para poder avanzar? Y el gran drama realmente en los derechos de las mujeres es como el burrito, un paso para adelante pero dos para atrás. Vivimos, por ejemplo, la violencia, no solamente la violencia política, vivimos la violencia en todas, hablabas hace rato de violencia institucional, que hay que reconocerla, ¿no? Sí. ¿Cómo están los canales? Y sabemos nosotros que las estructuras están hechas. Y esta no es una lucha contra el hombre, sino es una lucha contra estos poderes patriarcales, que en ocasiones son poderes patriarcales de tipo económico, y en otras ocasiones vemos nosotros que hay una intencionalidad realmente para marginar a las mujeres y no permitirles el acceso, ¿no? Muy bien, tendríamos también que abordar qué importancia y trascendencia tiene la llegada de la era digital en el mundo y cómo ha permitido generar una alianza clave con las mujeres, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la capacidad de visibilizarse prácticamente en tiempo real. ¿Qué importancia tiene esto en México y cómo puede influir en la sucesión presidencial 2018? Después de la pausa, escucharemos a nuestras invitadas expertas. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Muchas gracias por seguir en este espacio de reflexión. Una pregunta central tiene que ver, como ya adelantábamos, con la contienda en las diferentes fuerzas y partidos políticos por definir quiénes serán sus candidatos a la presidencia de la República en el año 2018. ¿Cómo lo ven ustedes como oportunidad o coyuntura posible para poder posicionar a mujeres candidatas? Bien, yo creo que aquí hay varios elementos. En primer lugar, ¿cómo se llega de inicio a la paridad? Se inicia formalmente por una lógica normativa, es decir, asumimos la paridad 50-50 hombres y mujeres, derivado de una ley colocada por el actual presidente de la República, el cual prospera, y en las elecciones pasadas pues se lleva a cabo esta lógica de la paridad en pos de alcanzar la condición de la igualdad. Sin embargo, esta lógica de igualdad-paridad que se vincula estrechamente al ámbito de lo político, pues no se va a replicar en el ámbito de lo social, ni mucho menos en el ámbito de lo cultural. Es decir, todavía estaríamos luchando en pro de que aquellas mujeres que deseen acceder a espacios de poder cuenten con las condiciones culturales, sociales, incluso familiares, que les permitan llegar a ello, ¿no? Habría que ver no solamente a las candidatas que se pudieran posicionar desde los partidos políticos formalmente constituidos, habría que también ponderar las mujeres que desde el ámbito del orden de las condiciones de independientes quisieran, en ánimo de búsqueda de esta igualdad y de realmente posicionarse en un espacio de poder, acceder a ello. Y con qué apoyo social, con qué apoyo cultural, con qué apoyo familiar contarían para buscarlo, ¿no? Cierto. Dentro del coloquio, a mí también me pareció muy importante, necesario mencionarlo, lo que la doctora Gina Zabludowski colocaba. Bueno, finalmente, pues están llegando a espacios dentro del orden empresarial o dentro del orden político, pero ahí tenemos todavía una carencia muy, muy sensible del orden de los cuidados. Es decir, las mujeres nos han destinado al cuidado del otro, sea el cuidado de los hijos, sea el cuidado de la casa, sea el cuidado de los esposos, sea el cuidado de los maridos, sea el cuidado de los ¿no? padres. El cuidado de los padres, Claro. el cuidado de las Enfermos, madres, los los cuidados de los enfermos. enfermos. Entonces, todas estas condiciones pueden llegar a ser muy, muy desalentadoras de aquellas mujeres que quisieran aspirar a un cargo de elección popular, y sabida cuenta también de la lógica de la violencia política que se está viviendo. O sea, ¿cuántas mujeres han, en esta búsqueda de acceder a un cargo de elección, pues pierden la vida, ¿no? Así es, doctora. Entonces es muy sensible el tema. Cierto, sería en 1982 cuando se registraría la primera candidata mujer a la presidencia de la República en México. Fue Rosario Ibarra de Piedra, bajo las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la expresión trotskista en México, que le daría la oportunidad a este partido, con el caudal de votos que consiguió la señora Ibarra de Piedra, de garantizar su registro. Después encontraríamos algunas otras candidatas, como Cecilia Soto, como Josefina Vázquez. Y habría que preguntarles cómo les fue. Por supuesto, y ahora sí. Y en esto ya hay algunas historias importantes, ¿no? Hay un libro, Maru López hizo un libro sobre precisamente las gobernadoras, y ha habido un libro que hace poco salió sobre precisamente las candidatas a la presidencia de la República, y en este marco, pues, ¿qué es lo que viven? O sea, todas así, en general, viven situaciones diferenciadas solamente porque son mujeres. O sea, Josefina, no se diga la misoginia, que es la que sufre, y todas van a padecer el acceso, ¿qué quiere usted? El acceso a los recursos, ¿no? El acceso a los medios de comunicación, las posibilidades precisamente de poder tener un apoyo más global, y que además se dan una serie de acciones de misógenas para ir al aspecto de su vida privada, más en el ámbito si son mujeres que si son candidatos hombres. Cualquiera se atreve a preguntarles unas situaciones de su vida privada que no le van a preguntar a un hombre, ¿no? Cierto. Entonces su vida privada se ve también bastante afectada, y prácticamente vive en una situación muy compleja.
atreverse a aspirar a un puesto de elección popular que implica para la mujer doble o triple desafío. Y llegan porque hay mujeres muy empoderadas, porque México sí tiene en todos sus ámbitos, y precisamente Rosa María hablaba hace poco, de esta mayoría que somos, que no somos un grupo vulnerable en el que nos han querido marginalizar y proteger, sobre todo cuando la protección implica manipulación y sometimiento, sino que vamos a ir nosotros descubriendo que realmente aspirar a una candidatura y sobre todo de ese nivel va a representar un gran costo para la mujer, pero que está absolutamente preparada. Yo participo en un movimiento que se llama Mujeres en Plural, y quiero decir también, antes de continuar, que el acceso a la paridad no solamente fue por el partido político, creo que ellos fueron los que además se negaron a que se pudiera ir metiendo las reformas. Nos platicaban alguna vez, he escrito uno de los libros donde ha habido esta historia de cómo se presentan una serie de quejas y sentencias, y nos decía, alguna vez escuchaba un magistrado presidente que dice, el único día que todos los partidos políticos se reunieron es cuando iban a sacar en relación a una queja que puso un grupo de mujeres, una sentencia, la 12624, y nunca habíamos tenido todos los partidos políticos diciendo que no la sacáramos, ¿no? Yo sí quiero reconocer el trabajo de las senadoras, de Mujeres en Plural, del feminismo, del movimiento de mujeres y desde luego del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido en estos años un gran aliado para la lucha de las mujeres. Es gracias a las sentencias y al movimiento de mujeres, y desde luego el presidente Peña va a apoyar, y desde luego los partidos políticos pues no les queda otra más que apoyar, pero atrás de toda la lucha y lo que hemos logrado obtener está el movimiento de mujeres, el feminismo y muchos grupos de mujeres. Y muchas mujeres valientes que se han atrevido a poner quejas contra sus propios partidos y después las dejan fuera durante muchos años, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy azaroso. Sí, sin duda. Sí, yo creo que además no es solamente una lucha de las mujeres, sino también, y afortunadamente ya en este proceso de cambio se han sumado muchos hombres, claro, que han tenido un papel fundamental. Los magistrados, algunos magistrados del Tribunal Electoral, Santiago Nieto en la FEPADE está haciendo un papel poniendo el acento en este tema. Sí ha habido hombres que destacan por su comprensión y además participación en un movimiento que me parece que es irreversible e irremediable, porque es un asunto de justicia elemental, de paridad, de igualdad elemental. De democracia. De democracia, sí, claro. Justamente hablando de mayorías, pues no es posible hablar de una democracia cuando más de la mitad de la población está marginada o está discriminada. O sea, no tiene ningún sentido. La democracia parte de esta idea justamente de la igualdad. Pero es más allá de la lucha, insisto, es más atrás de donde tenemos que empezar, porque los famosos techos, ¿no?, de cristal, de cemento, los techos que tenemos, las mujeres que se proponen ser candidatas, primero tienen que convencerse a ellas mismas, convencer a su entorno social, o sea, o contar con el apoyo del entorno social. Después ir a un partido político, si es por la vía del partido o por la vía independiente. Por la vía independiente, sí, se salta la etapa del reconocimiento del partido, pero bueno, es una ruta muy, muy complicada, que bueno, el porcentaje de éxito ya lo hemos visto en el caso de hombres en particular. Y así tienen que ir avanzando, venciendo muchas más barreras que las que tienen los hombres. Justamente porque hay una distorsión, creo yo, de cuál es la lucha de la mujer, justamente porque está distorsionando el papel que se le quiere dar. Eso, nos quedan lamentablemente nada más 2 minutos y no queremos dejar de preguntarles muy breve cuál podría ser el efecto que tuviera para México un posible triunfo en unas horas más, mañana martes 8 de noviembre, de Hillary Clinton en los Estados Unidos. Bueno, yo le diría, desde el punto de vista de las mujeres, desde luego Hillary Clinton es una mujer feminista y es una mujer que ha sabido defender los derechos de las mujeres. Desde luego que estamos nosotros, pues todos los mexicanos, esperando que pueda llegar ella, ¿sí?, y no el señor Trump, que además que llegue un hombre que públicamente ha asumido que es un abusador sexual, es una vergüenza a la dignidad humana. Podríamos decir muchas otras cosas. No sé si van a cambiar muchas cosas, porque recuerden que Estados Unidos no es México que cambia todo. Digo, las estructuras capitalistas quedan, pero yo lo pienso desde el punto de vista que estamos trabajando ahorita, si es
si es Hillary Clinton, es un respiro para muchas mujeres. Muy bien. Si no, es un atentado a la dignidad Pero humana. yo creo Gracias, que doctora. Sí, justamente porque es Trump, si no es Hillary, es Trump, entonces ahí está el problema. Porque no necesariamente es malo que un hombre llegue a la presidencia. Tenemos el ejemplo de Trudeau, o sea, en Canadá, desde cuando se le preguntó, ¿y por qué la mitad de tu gabinete son mujeres? Porque es 2015, o sea, la respuesta es Bien. evidente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, sin duda, Por favor. aquí la posibilidad de que Hillary Clinton acceda a la presidencia de la República de Estados Unidos, a México le da un tremendo respiro, pero también nos da una expectativa de que a futuro las mujeres tienen un camino todavía que recorrer, pero quien ocupe la presidencia en los Estados Unidos y sea una mujer, le genera a las otras mujeres pues un campo de desarrollo Ya que los latinos voten, por favor. Sí, ¿no? Más atractivo, ¿no? Es decir, y también abre esa posibilidad de que a nivel cultural se pueda percibir que las mujeres tienen esa capacidad, esas habilidades, esas competencias, y sin duda, como decía la doctora Rosa María, pues que hay hombres que también van acompañando este proceso. Y si lo digo, todo este coloquio, todo este proyecto académico, pues está encabezado sin duda también por un hombre, por el doctor Fernando Pérez Correa, que ha colocado el tema de las mujeres en la administración pública a nivel municipal como un tema sustancial de desarrollo institucional en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Muy bien, pues sin duda es un tema que nos llevaría varios programas y ojalá y pudiéramos tenerlas con frecuencia para ir explorando todo este tipo de avances. Por lo pronto les agradecemos muchísimo, doctora Alejandre, estar aquí. Gracias, doctora Gloria Ramírez, y gracias, doctora Mirón Lince. Muchas gracias a ustedes que nos siguen en este espacio de Astele.tv. Raúl Fraga les agradece, por supuesto, también agradeciendo a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, brillante, talentoso, comandado por Kenneth Dembo. Nos veremos en la próxima emisión de la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto.